tardes a todos y todas. Personalmente estoy muy contento por la gran afluencia de público que ha suscitado esta actividad. Lo mío es una presentación más parroquial. Esta es una actividad, la, la presentación del libro de Miguel Contiza que se llama Primero Marche Preso, después veremos. La motorizamos en el Departamento de Estudios Políticos, yo soy el director, por eso estoy acá, de Luciano Raggio, y con dos proyectos de investigación de nuestra carrera, nuestro departamento, uno dirigido por la doctora Teresa Varela y otro en el que yo participo dirigido por el doctor Emiliano Sacchi, y agradecemos además no solo el apoyo, sino la organización que ha puesto acá la Secretaría de Investigación, y agradecemos además la presencia de la secretaria. Bueno, lo mío es una presentación, les pregunté a los... Aprovecho, no quería olvidarme además para nuevamente repudiar públicamente el triste hecho con el que nos levantamos hoy, que fue un cartel, una pancarta que rezaba: parásitos, páguense su propia educación, Milei 2023. Así que esto me parece que también es una actividad para valorizar, defender y revalorizar la universidad pública ante estos discursos que están circulando con mayor asiduidad. Así que bueno, lo mío muy protocolar. Estamos acá con el autor Miguel Contiza y con Pocho Lerner, que no requiere mayor presentación, pero pidió que lo presente como un ciudadano de Viedma que ha vivido alguna de las situaciones que se narran en el libro. Así que sin más, le agradezco de vuelta y cedo la palabra. Muchas gracias por estar. Buenas tardes. En primer lugar, me quiero sumar al repudio y creo que merece un desagravio el demos universitario. En primer lugar, a quienes estudian acá y también a todo el cuerpo docente por este indignante mensaje que tuvieron que encontrar hoy con sorpresa, me imagino, y con mucho enojo, ¿verdad? Yo creo que acá hay una síntesis perfecta de lo que es este libro, que la escribió Carlos Espinosa. Yo digo que sería sobreabundante referirme yo al contenido del libro, y me remito a lo que Carlos escribió, que es absolutamente comprensivo de todo el contenido que tiene el libro, de todos los valores que tiene este libro, desde el hecho puntual que da origen a su título, que es la detención injusta, que después se comprobó que era totalmente injusta, de los empleados ferroviarios de Jacobacci, Manuel Pino, Miguel Contiza, y también incluye toda una descripción de la situación política nacional, provincial, local de Jacobacci, desde el 43 al 73, que realmente es un compendio de historia política argentina, incluyendo el resultado de todas las elecciones que hubo en ese periodo, y esa anécdota maravillosa de que cuando los comandos civiles revolucionarios en el 55 recorrieron los locales partidarios del Partido Peronista, acá en Viedma lo vimos, tirando los bustos de Perón y de Evita, vandalizando todo. Los ferroviarios de Jacobacci tuvieron la idea brillante de retirar el busto de Eva Perón que estaba instalado en el pueblo, esconderlo en un depósito de la estación, enterrado, para que no pudieran esos comandos civiles vandalizar ese busto, y rescatarlo cuando volvió Perón en el 72 para reponerlo esta vez en la estación, ¿verdad? En la estación de Jacobacci. Bueno, acá no tuvimos esa suerte porque se hicieron desaparecer todos esos símbolos. Yo tuve el privilegio, podría decir, y Cecilia Palma lo sabe, de que uno de esos comandos civiles que
sustrajo del comando provincial del partido el padrón de afiliados a septiembre del 55, pueblo por pueblo, escrito a máquina, lo conservara y le dijera a su hijo: tomá, llévaselo a Lenner. Y yo se lo entregué a Cecilia para que forme parte de de una especie de museo, de repositorio de esos hechos. Había casi 10.000 afiliados que estaban ahí, y eso quedó recuperado gracias a que este hombre, tuvo esa idea de darme el... Pero bueno, todos esos hechos terribles del 55, que arrancaron antes con el bombardeo a la plaza, con los fusilamientos, etcétera, están perfectamente narrados en este libro, y yo creo que mi misión simplemente dice: soy moderador. Bueno, no sé qué espero moderarme yo primero y poder moderar el diálogo que seguramente se va a instalar entre Miguel y el auditorio. Así que, lo dejo a él en el uso de la palabra para que desarrolle los temas del libro, y ustedes pueden, obviamente, consultar, cuestionar, preguntar. Bueno, cuánta responsabilidad, porque sinceramente estoy muy contento por la cantidad de público que asistió a esto. Sinceramente me superó ampliamente mis expectativas. Yo no soy escritor, no soy historiador. Si bien es cierto que cursé aquí materias de la carrera de Ciencia Política, tenía otra actividad que era la actividad comercial, y siempre me dediqué a eso. Pero subrayo esto de que no soy escritor porque de alguna manera es una invitación a los jóvenes a que sigan más o menos una línea parecida. Escritor es el que sigue escribiendo, ¿no? Ahora, yo no me propuse un trabajo semejante, simplemente quise dejar en papel historias que se habían vivido en Jacobacci, que estaban siendo un poco distorsionadas en este relato oral que hay, ¿no? En esta transmisión oral, porque como todas las cosas se van deformando a medida que pasa de una boca a otra, de una persona a otra. Entonces, dije, no, vamos a poner en papel esto porque las cosas no son así. Entonces, entre los recuerdos que tenía de mi infancia, nosotros nos fuimos en el 55 de Jacobacci. Entre los recuerdos que tenía de mi infancia, más los que después se sumaron en el nuevo destino que le habían dado a mi papá, que era la estación Ribera Sur de la Isla Maciel, que era tan brava como ahora, simplemente los puse en papel. Lo que sí después dije, no, pero con estas historias, o a estas historias hay que darles el marco general, porque si no, digamos como que pierden o se convierten en algo pueblerino. No, ¿por qué sucedió lo del busto de Evita, que comentaba recién Pocho? ¿Por qué dejaron sin trabajo a mi papá? ¿Por qué Pino muere en la cárcel? ¿Y a qué se debe que muera en la cárcel? Bien, entonces, con tranquilidad comencé y esto empieza, en definitiva, con el nacimiento del peronismo, que es no solamente, hoy es un partido político, lamentablemente está devenido en partido político, pero esto no comenzó como partido político. El peronismo es un movimiento de liberación, con 3 banderas bien claras que seguramente todos conocen. Entonces, comencé el desarrollo de la historia de ese momento, el nacimiento del peronismo, y cómo se fueron incorporando, en este caso, los dos actores, Ángel Contiza y Manuel Pino, que son un ejemplo de del nivel de militancia que supo tener el movimiento, el nivel de compromiso.
obviamente que siempre ha habido disputas por los cargos, más o menos, pero en aquel momento hubo dos actitudes que son las de Ángel Contiza y de Manuel Pino, que subrayan la característica del militante al que se debe aspirar. Es decir, el que se compromete no con los cargos, sino en este caso, en el caso nuestro, en el caso del peronismo, que se compromete con la doctrina. Nosotros tenemos una doctrina sumamente actualizada. Leyéndola uno se da cuenta. Lo que pasa es que hay algunos que no la leen, entonces se comprometen más con otros objetivos. Pero bueno, así nos está yendo. Así nos está yendo. En la provincia hemos perdido el rol hegemónico que teníamos desde el punto de vista político por este tipo de actitudes que a veces, obviamente, son debilidades internas. A mi padre y a Pino, mi padre fue comisionado municipal en dos periodos, 47-49 y 51-52. Y Pino, Manuel, que a propósito les traigo saludos de su hija, que no pudo venir, lamentablemente no pudo asistir a esta presentación, Graciela Pino. Y Pino fue interventor del municipio en el 54 y termina en el 55. Ahora bien, el 55 llegó un 16 de septiembre, luego de un bombardeo que hoy pocos conocen, especialmente los chicos. Cuando digo chicos me refiero a la juventud. Pocos conocen, porque no se habla mucho de eso. Hay bibliografía, hay información, pero nadie toca en detalle eso, que es el origen de todos los golpes de Estado, ¿no? El golpe del 55. Hoy se habla de dictadura, pero, y claro, naturalmente nos referimos a la dictadura como si fuera la del 76, no hay otra. No, sí, muchachos, hubo varias antes. Hubo varias que fueron las que terminaron en el 76. Y que gracias a Dios después, bueno, a partir del 83 decidimos volver a vivir en democracia. Pero antes hubo gobiernos democráticos. La democracia, como tal, no nació en el 83, como dice el padre de la democracia. No hace falta que lo nombre. No, la democracia la tuvimos también en el periodo 45-55. Bien, llega el golpe de Estado del 55 y como metodología, prácticamente, que tiene el antiperonismo o el consorcio antiperonista, lo primero que hace es acusar y pone en funcionamiento el esquema de trabajar en pinza, por un lado, los medios de comunicación y por otro lado, el sistema político y judicial. Bien, tirada la denuncia que se hace en los medios de comunicación o directamente en algún juzgado, el protocolo indica en el siguiente paso apresar al acusado y someterlo a prisión, sin posibilidades, antes de ello, de una defensa. Creo que esto lo hemos visto en los últimos años, ¿no? También se ha repetido la metodología. Se lo acusa, va en cana, y después veremos. Bueno, por eso que el título de este trabajo se refiere a una frase de Manuel Pino cuando es detenido en el 55, después de la Revolución, por supuesto, y él todavía estaba en funciones, porque esto fue sobre fines de septiembre, él estaba en funciones todavía como interventor del municipio, porque no había llegado desde la provincia la orden del interventor de la remoción del comisionado o del interventor. Entonces le dice a quien viene a buscarlo, la policía que viene a buscarlo, pero pare, ¿por qué me van a detener si yo todavía soy intendente? Mire, señor, primero marche preso, después veremos. Esto nos lo aplicaron sistemáticamente desde el 55 en adelante. Bien, ¿es para preocuparse? No, es para recordarlo nada más, que es una característica de ellos. Y cuando digo de ellos me pongo en este lado de la grieta, porque hay una grieta. No hay ninguna duda que hay una grieta. ¿Que habrá que salvarla? Sí, posiblemente hay que salvarla y es necesario que así sea. Pero para salvarla tenemos que estar al tanto de lo que nos pasó.
Y si no conocemos la historia tal como nos pasó, y mal podemos llegar a un acuerdo de convivencia, ¿cierto? Bien, entonces ahí saltó el título, primero marche preso y después veremos. Y sí, así fue. Fueron todos presos, en principio en Jacobasi, pero a Pino se lo llevan a Viedma, lo traen acá a Viedma. ¿Por qué a Viedma? A Viedma. Lo quiere el gobernador. Bueno, lo traen para acá a Viedma, lo meten en la comisaría vieja, en la cárcel vieja, y ahí queda. Esto fue los primeros días de octubre del 55. El proceso judicial que se inició, obviamente, determina en el mes de marzo que no había razón para que esta gente esté presa. Bueno, algo así fue el comentario del juez. Creo que era Guillar. No, bueno, tendría que fijarme. No hay razones, esta gente está libre de culpa y cargo. Bien, entonces Pino, enterado de esa determinación del juez, espera que lo liberen los primeros días de abril. Pues no lo liberan. Porque en ese momento, casi en paralelo, aparece una figura nueva que es la de detenido a disposición del Poder Ejecutivo. Eso lo hace el fusilador de Aramburu, impío. Claro, todos los que estaban en Cana en ese momento, y perdóname los términos tan vulgares, quedaron adentro. Pino, uno de ellos. La cuestión es que a los pocos días ya él venía con alguna enfermedad en el sistema, en el corazón, y entre el frío del invierno y la tensión y la amargura por no poder estar libre y disfrutar a su familia, le provocó un infarto y el tipo muere en la cárcel. Ahora, ¿quién paga esa muerte gratuita? ¿Quién fue, como yo me pregunto acá, quién fue el denunciante en su momento en Jacobasi que puso a Pino en la picota? ¿Habrá estado contento, me pregunto yo, porque, claro, murió un peroncho más? No lo sabemos, nunca lo pude saber. Pero Pino muere en la cárcel. Y en ese momento también comienzan otro tipo de acciones por parte de la revolución fusiladora, otro tipo de acciones para con todo el peronismo. Todo, no importa, al voleo. Mi papá trabajaba, ya había sido transferido desde el ferrocarril en Jacobasi, lo que no dije que los dos eran ferroviarios. Ya había sido trasladado desde el ferrocarril desde Jacobasi a la isla Maciel, y allí, bueno, supuso que las cosas podían llegar a cambiar, pero claro, él estaba más al tanto porque estaba más cerca de las noticias que se daban diariamente, ¿no? Contra el peronismo. A los 2 meses o 3 lo declaran cesante. ¿Por qué? Por peronista. Porque había actuado dentro del peronismo en tal periodo, así que afuera. Bueno, conclusión. Intenta intenta reclamar la injusticia ante la injusticia y no lo consigue. Lo consigue a los 3-4 meses cuando finalmente lo vuelven a incorporar. Bien, ahí se calmó un poco. Hasta que 3 meses después lo vuelven a dejar cesante. Fíjense el nivel de impunidad que los tipos tenían, que podían jugar con la libertad, con el trabajo de las personas, así, disponer libremente. No había problema. ¿Por qué? Y porque usted es peronista. Bueno, inmediatamente mi papá puso en marcha, pues, ya éramos 3. Yo tenía 6 años en ese momento, mi hermano Daniel, 2 menos, 4, y Tato, que recién aparecía.
se puso en contacto con la SWIFT que teníamos al lado, en la isla Maciel. Acá en el libro está el plano donde está ubicada la estación. Ahora la estación esa ya no existe más, es un lugar donde se juntan contenedores para la importación y exportación, fundamentalmente para la importación. Es decir, ahí se demuestra el triunfo del antiperonismo, romper la industria nacional. Bien, sigo. Consigue un trabajo, o sea, va a la SWIFT, el frigorífico que estaba al lado, pide trabajo, examen, lo aprueba sin ningún inconveniente, y a los 2 o 3 días le dice, mire, Contiza, usted dio un examen brillante, no tiene problema, lo tomaríamos, pero resulta que no tenemos buenos datos suyos desde el ferrocarril. Bueno, dice, pero ¿qué culpa tengo yo? No, dice, nosotros no podemos tomar a gente que venga del peronismo. Fíjense el nivel de penetración que tenían los tentáculos de estas personas, ¿no? De esta gente. Bien, para hacerla corta, finalmente termina renunciando en el 62, mi papá. Se acoge a la propuesta de Frondizi de reducir sensiblemente la estructura ferroviaria, porque eso competía contra la industria automotriz, y renuncia y pasa a la actividad privada. Esto dicho así sucintamente. En el interín se siguen dando cosas y se siguen produciendo hechos que están narrados acá, que tienen que ver con la Convención Constituyente. Perdón, me estoy olvidando de algo muy importante. Antes de esto, de la Convención Constituyente, ya en el 56, estos revolucionarios, fusiladores, tenían intenciones de comprar fíjense qué contradicción, ¿no? Porque generalmente uno supone que los que son estatistas es el peronismo, ¿no? Esta gente quiso comprar a la CHADE, no sé si los de mayor edad se deben acordar, la CHADE y otra empresa de electricidad que estaban con problemas de capital extranjero. Entonces deciden comprársela a los privados que tenían inconvenientes, o sea, estatizarla, en definitiva. Y Alvarito del Sogaray, fundador del partido Nueva Fuerza, padre de María Julia, dice, bueno, fantástico, pero le dice esto a una junta consultiva que tenían, porque no tenían, obviamente no existía nada que tenga que ver con lo institucional desde el punto de vista político. Entonces había una junta consultiva que eran 5 o 6, les dice, bueno, acá todo muy lindo, pero vamos a comprar esto, sí, fantástico, pero ¿qué precio le ponemos? Porque tenemos que ajustarnos a la Constitución. Y la Constitución que hoy tenemos es la del 49, la que hizo el peronismo, como Dios manda, a través de una constituyente. Una constitución revolucionaria hoy. Bueno, que acá está en el libro, está incluida, el texto está incluido. Entonces, dice, no vamos a poder ir adelante con esto porque la Constitución lo prohíbe. Y como ellos estaban más arriba, casi a la altura de Dios, dijeron, no hay problema, la anulamos por proclama. Pero como si, mirá, mañana escucha la radio y vas a ver cómo se anula. Y al día siguiente apareció la proclama anulando la Constitución de 1949, un hecho realmente inédito en el mundo. Y si me voy a otra galaxia, seguramente que también. Entonces, anularon la Constitución. ¿Y qué hacemos? Y pongamos la del 53, 1853. Pongamos esa. Y bueno, con eso, así ellos estatizaron la CADE y compañía. Ese era el nivel de impunidad que los tipos tenían. Por eso, cuando nos dicen, sí, en el 76 pasaba tal cosa, o 77, o Martínez de Oz hizo esto. Martínez de Oz ya estaba metido en el 55. Era el dueño de la CHADE. Claro. Entonces, y después siguió estatizando cuando estuvo en el gobierno, en el 76. Entonces digo, ¿no? Esto hay que ponerlo en papel. Fundamentalmente porque los pibes a lo mejor no llegan a esto. Yo cursé acá, no sé si lo dije, ciencia política, ¿sí? Bien. Vos ayudás porque estoy medio... y cuando estudié historia, con una gran profesora, Marta Ruffini, a quien le mando un gran saludo, yo veía que este tipo de cosas
no se abordaban con la suficiente profundidad. Entonces, bueno, siempre leía todo lo que leía mascando rabia, ¿no? Porque digo, pucha, al final así el peronismo no puede reconstruirse, así el peronismo no tiene una base sólida. Tenemos trabajos importantes, tanto del general Perón como es conducción política, como es filosofía peronista, que se las recomiendo a todos los chicos para que vean en qué se basa el tema del peronismo, cuál es la raíz filosófica del peronismo. Y si bien tenemos todo eso, faltan datos que tienen que ver con la historia. Y así fue, me puse a hacer ese trabajito. Después vinieron otras dictaduras. Vino la Convención Constituyente, el peronismo proscripto. No, porque el peronismo no puede participar. ¿Y por qué? Y no, porque, viste cómo son de autoritarios. No, entonces no participó el peronismo. Y ganaron los radicales. ¿Quién iba a ganar si no los radicales? Bueno, hicieron la Convención Constituyente del 57, hicieron la reforma constitucional, y en Río Negro sucedió lo mismo. En Río Negro también se hizo una constitución, porque hasta el 55, hasta antes del bombardeo a Plaza de Mayo, todavía éramos territorio nacional. En ese momento se dicta la ley que habilita a la provincialización, y después había que llevar adelante todo el proceso constituyente, para lo cual había que llamar a la constituyente y demás. Entonces, en Río Negro también el peronismo, obviamente, también estaba proscripto. No pudo participar el peronismo, que había sido hegemónico desde el punto de vista político dentro de la provincia. En el 53, creo que es, 51, 52, cuando se hicieron las elecciones para elegir el vicepresidente, anduvimos cerca del 70%. Entonces yo digo, ¿por qué perdimos tanto aire? ¿Qué fue lo que nos pasó? Es una pregunta que me hago constantemente. Entonces, digo, ¿será porque no tuvimos a este tipo de militantes que sentaron precedentes, que fueron ejemplos? Y tal vez sí, puede ser. ¿O será que nos ganó el estilo socialdemócrata y nos llevó a un partido político que se llama PJ, en lugar de seguir trabajando con el movimiento, que es otra cosa distinta, ajustado al proyecto de comunidad organizada, que también los invito a que la lean? Entonces, y sí, puede haber sido eso, que los militantes cambiaron, porque viste como ahora todo cambia. Ahora, si es posible, toquemos nuevas canciones. Entonces, digo, ¿no? Tal era el grado de compromiso de estos militantes, que cuando a mi padre Belenguer, que era en ese momento, obviamente, el gobernador del territorio, año 51, cuando había que elegir representantes de los territorios para mandar al Congreso, se elegían diputados. Esos diputados tenían voz, pero no tenían voto. Pero era una manera de comenzar el ejercicio democrático para las provincias. Bueno, entonces viene Belenguer y le dice, Contiza, yo quiero que seas vos el candidato. Y mi viejo dice, no, yo soy ferroviario. ¿Cómo voy a ser diputado? No, yo no me animo mucho a eso. Déjeme a mí en la cancha, acá, en el campo de batalla. Yo con la municipalidad estoy bien, podemos seguir haciendo peronismo desde la calle, pero no me meta en las discusiones del Congreso. Yo no nací para eso. Bueno, finalmente no fue. ¿Quién fue elegido entonces? Agapito Montaña, que era de Bariloche. Una excelente persona. Este gesto de renuncia a un cargo se lo comenta Belenguer en el 73, cuando fue elegido, cuando ya era senador, y le dice, cuando fuimos ese día, fui yo también con él, le dice, Contiza, dice, vos sabés que siempre me acuerdo de vos porque fue la única persona que me rechazó un cargo. ¿Por qué lo hiciste? Y otra vez, porque no
me sentía, no lo sentía al cargo. Yo creo que soy más útil en otro lugar. Dice, pero eso te hubiese posibilitado ampliar tu nivel de participación. Te hubiese dado a mí me hubiese servido mucho para la futura convención constituyente que tenía yo pensado. Porque vos ibas ahí a cumplir un rol central en la discusión política de esa convención, de esa futura constitución provincial. Bueno, ahí quedó. Quedó ahí una renuncia que en la familia todavía no sabemos si considerarla valiosísima o una pérdida, porque obviamente eso lo dicen los hechos. Hoy pensar en eso es contrafáctico, ¿no? Bien. Y la otra demostración se da cuando en el 52, pleno gobierno del general, había algunas rispideces dentro del sindicato ferroviario entre la Fraternidad y la Unión Ferroviaria. La fraternidad era más bien de carácter socialista, había muchos comunistas, etcétera, etcétera. En la Unión Ferroviaria estaban todos los peronchos. Bueno, mi viejo en la fraternidad, en la Unión Ferroviaria. Entonces, internamente también había una disputa, una lucha. Él, como estaba como jefe de estación en ese momento, un día le manda un memorándum de San Antonio Oeste, diciéndole que él estaba abandonando el trabajo, porque se dedicaba a hacer política en el municipio. Bueno, esto para hacerla así resumida. Le contesta inmediatamente, señor, yo no abandono el trabajo, y menos para hacer política. Porque si yo hiciese política, estaría traicionando al general Perón. Y eso para mí sería una felonía imperdonable. Así que yo no hago política. Yo trabajo en la comisión y lo hago ad honorem, porque no cobro sueldo de la comisión. Y yo a ustedes les anticipé que iba a trabajar en la comisión ad honorem y que ustedes opinaran. Y la opinión de la superintendencia fue, más sí, déjalo. Así en términos groseros. Entonces, eso de que yo no hago política, yo soy peronista, otro lema central, que después lo escuché en la película sobre el libro de ¿cómo se llama? A ver si estamos diciendo lo mismo, a lo mejor sí o no. Lo escuché, trabaja Troxler. ¿Qué se trata? Obviamente trata los fusilamientos de José León Suárez. Bueno, un coágulo. Cuando lo detienen a uno de los integrantes que luego iban a ser fusilados en los basurales, el escribiente de la comisaría le dice, bueno, ¿usted a qué se dedica? Yo soy ferroviario. Lo hace al personaje lo hace Roberto Casella, muerto. Y entonces dice, soy ferroviario. Y el tipo con dudas ante cada pregunta, ¿no? Entonces dice, bueno, pero ¿usted es peronista? No, dice, no. A mí me gusta el general Perón. No, pero entonces, no, sí, soy peronista. ¿Qué tanto joder? Bueno, conclusión, termina siendo fusilado como otros 12 o 14 personas que terminaron en los basurales. ¿Por qué razón? Por las dudas. Porque no había otra razón para fusilar a 12 personas. Al general Valle lo fusilaron, sin siquiera escribir un papel que diga hay que fusilarlo. Que era el cabecilla de la revuelta que se había organizado en el 56. Una revuelta para recuperar el gobierno que había caído. Entonces, esta serie de cosas, esta serie de datos, acá me voy guiando con el índice, esta serie de datos son centrales para los jóvenes del día de hoy, porque no están al alcance de cualquiera. Yo espero haber sido lo suficientemente explícito aquí y haber puesto todo aquí. Ayer en Jacobasi me dice uno, pero no hablaste de la iglesia. ¿Cómo que no de la iglesia? Sí, no, porque la iglesia fue... No, la iglesia no.
Un sector de la Iglesia que se identificaba desde siempre con el poder dominante, obviamente estaba en contra de Perón. Uno de los temas que provocó rispideces fue el tema del divorcio. Por eso organizaron para junio la famosa concentración en Plaza de Mayo en el día del Corpus Christi, para manifestarse en contra de este gobierno totalitario, decían ellos, ¿no? Y por esa razón también los aviones de la aeronáutica, perdón, de la Fuerza Naval, pintaban la cruz en los aviones y ponían Cristo vence. La convocatoria estaba hecha bajo ese eslogan, Cristo vence. Bien. Entonces este muchacho me dice, che, pero no, sí, digo, hermano, si yo te hago, no puedo extenderme con lujo de detalles sobre la participación de los distintos sectores antiperonistas que participaron, porque sería un trabajo interesante, pero ya, digamos, no sé si sirve para el objetivo que yo me planteé, que es dar a conocer este tipo de cosas. Vinieron después elecciones. Continuaron las elecciones, especialmente las del 62, que Frondizi ya estaba en el gobierno al que llega gracias al apoyo del peronismo, en un acuerdo con Perón-Frondizi. Frondizi le dice, che, decirle que me voten, entonces, sí, cómo no, te vamos a votar. Entonces le hace firmar una serie de condiciones para que el peronismo apoye al frondicismo, la Unión Cívica Radical Intransigente de ese momento. Entonces, por supuesto, dentro de esa serie de medidas que le pedía Perón, estaba la vuelta al sistema democrático inmediato, sin proscripciones, etcétera, 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 etcétera. Y la vuelta a la Constitución del 49, que había sido derogada por decreto, por proclama. ¿Saben lo que es una proclama? Agarra uno la radio, dice, hoy tal cosa, es una proclama. No hay registro, no hay funcionario público que atestigue, no hay nada. Es una cosa de locos. Bien, por supuesto Frondizi no cumple. Y ahí comienza la pendiente descendente de don Arturo. Llega el 63 con Ilía, perdón, salté lo importante. En el 62 quiere recomponer la situación Frondizi y habilita a un sector del peronismo que entra en la escena política con otro nombre. Entonces, ¿qué? El peronismo se impuso ampliamente en todo el país, a través del Partido Blanco. Pero muy bien, ¿no? Pero muy bien el gobernador de la provincia. Claro, porque para... Entonces, ¿qué hizo el señor Frondizi, don Arturo? Lo primero que pensó fue, antes de que terminara el escrutinio, cerrar ahí el escrutinio para que la diferencia no se ampliara, y anula las elecciones, compañeros. Anula las elecciones. No, acá no hubo nada, no hubo elecciones. Bien, quedamos afuera de vuelta, que ya era previsible, porque ¿cómo iban a hacer para aceptar a un peronismo derrotado, bajo las armas? Al poco tiempo cae Frondizi, al poco tiempo nuevamente elecciones, pero, o sea, nuevamente democracia, pero como pongo yo acá, una democracia para pocos. Hay otras. Una democracia para pocos. ¿Por qué? Porque el peronismo seguía proscripto. Gana Ilía con el 20 moneditas por ciento del 63. Y eso era insostenible. Ya. El clima social ya era insostenible. Llega después el 66, después de varias acciones del gobierno, que algunas fueron interesantes, como fue la ley de medicamentos que intentó hacer Ilía, pero claro, sacar una ley de medicamentos para enfrentarse a Mike Tyson, como son los laboratorios, era solo en el ring, era descabellado. Y así le pasó.
se enfrenta a Mike Tyson y Mike Tyson lo sopló y quedó afuera de la escena política. Los militares lo sacaron. En lugar de bombardear, llegaron a Plaza de Mayo con la policía y gases lacrimógenos. Lo sacaron pidiéndole, por favor, retírese. Bueno, sí, como no, me voy. Así. Comparen el 55, el bombardeo, los fusilamientos, etcétera, 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 con la expulsión de un hombre bueno. Yo reconozco que ha sido un hombre bueno, intachable. Pero por ahí, la bondad de corazón es necesaria en política. La honestidad es necesaria en política. Pero tiene que haber algo más. Entonces, hay más detalles sobre Ilía en el trabajo, que son muy interesantes. Porque acá todos se bañan en agua bendita de la democracia, ¿eh? Y todos hablan de que son todos republicanos ahora. Pero en aquella época, no sé cómo hicieron para afeitarse. Entonces cae Ilía, lo sacan los bomberos de la casa de gobierno, compra una docena de facturas y se va a la casa a comer mate con factura con su señora. El peronismo no tuvo esa suerte. Llegó Onganía y la cosa se iba poniendo cada vez más compleja. En el periodo de Onganía, y acá está la doble vara también, en Jacobasi, por supuesto que cada vez que entraba una nueva administración militar, cambiaba todo el esquema de gobierno, ¿no? Desde los consejos municipales hasta las gobernaciones o las provincias. En Jacobasi sucedió algo interesante, porque generalmente cambiaba el gobierno y cambiaban los ¿cómo se llama esto? Los comisionados. Pero en este caso, Adesajes, que era un vecino de Jacobasi, que estaba cumpliendo el rol de comisionado, al que había llegado por las elecciones de la época de Ilía, entonces lo dejaron a Adesajes. Llega Onganía y lo deja. Sigue, traca. Pero al año y medio después surge un inconveniente administrativo y baja la provincia a ver qué había sucedido. Bueno, ustedes tienen que tener en cuenta lo siguiente. Los comisionados de pueblos chicos, como el Jacobasi o tantos otros de la línea sur, tienen obviamente la obligación de contar con un jefe de gobierno, pero no siempre pueden dedicarse full time a esa función política. Y generalmente la hacen ad honorem, porque a veces el municipio no tiene ni plata para pagarles. Bueno, a Adesajes le pasó algo, yo diría parecido a lo que le pasó a Pino. Esto es, se produjeron algunas irregularidades administrativas, y así lo consideró el entonces gobernador interventor, y así aparece en el boletín oficial, por lo cual es removido del cargo y nombrado a otra persona. Bien, irregularidades administrativas, fantástico. Entonces le hicieron lo mismo que le habrán hecho a Pino, supongo yo, que ellos habrán hecho un juicio. Nada, compañeros. Ni levantaron una hoja. Entonces ese hombre, que seguramente ha sido un hombre honesto, pues yo me imagino, che, firmá acá que tengo que pagar esta... Bueno, sí, no te olvides de pedirle el recibo. Sí, cómo no. Después el recibo no apareció. Y ahí están las irregularidades administrativas. Son pequeñas cosas que se dan de manera cotidiana, pero que se solucionan después, porque obviamente al fin del día o al fin de mes hay que cerrar los libros como corresponde. Bueno, pero a Adesajes no lo metieron en cana como lo metieron a Pino. No le hicieron padecer ese martirio como se lo hicieron padecer a Pino. A Adesajes lo dejaron ahí. ¿Es posible eso? Sí, en un país como el que tenemos es posible. ¿Por qué? Y porque hay doble vara. Hay doble vara. Ha habido doble vara. Onganía. Se pone la situación muy tensa. El peronismo quería volver, tenía dificultades. Aparecen alternativas políticas dentro del propio peronismo, como lo que sucedía en la provincia de Neuquén ¿cómo se llama con Zapag, o con el propio Bandor, porque dentro del sindicalismo también aparecían
personas con voluntad de poder. Que no está mal la voluntad de poder. Lo que tiene que tener es mesura. Porque si no tiene mesura, entonces, ¿no? Terminamos como terminamos. Aparece esto y comienza ya en el 69, ya sobre el final de Onganía, Lanús y demás, aparece la resistencia armada. Aparece el primer grupo de montoneros que deciden, como acción de rebeldía, secuestrar a Aramburu y hacerle juicio sumario, por considerarlo, bla, bla. Y así sucede eso. Pero qué casualidad, ¿no? Porque en definitiva, justo aparece Aramburu secuestrado cuando él quería conversar con Perón para ver cómo volvíamos al sistema democrático. Ya había arreglado. ¿Cierto? Entonces, digo, caramba, qué coincidencia. Después aparece la familia de Aramburu y dice, no, a nuestro pariente no tenía nada. O sea, es mentira que lo mataron. Bueno, son todas las versiones. Se produce entonces la aparición de montoneros, se produce entonces después la vuelta de Perón, voy salteando así, si no, no terminamos más. La vuelta de Perón y Puente 12, masacre del Puente 12. Yo estuve ahí. Mi padre también estuvo ahí, solo que en la verdad del otro lado de la ruta. Y aquí narro la experiencia de mi padre y cómo sucedió eso, porque yo también vi cosas. Obviamente, en algún caso yo las pongo como que las están observando ellos para salirme no inmiscuirme en el relato. Y sí, hubo mucho problema. Pero ¿por qué se desató esa situación, ese momento de violencia innecesario en el momento de la vuelta de Perón? ¿Merecía Perón que se le armara semejante despelote en el momento en que se iba a encontrar con su pueblo? Había cerca de 2 millones de personas. Entonces, claro que no se lo merecía, pero se lo hicieron igual. Ya de antes Perón venía diciendo, muchachos, tengan cuidado porque se nos están infiltrando. Tengan cuidado porque se nos están infiltrando y nos van a hacer problemas. Bueno, lo dejo ahí para que no adelantar detalles. Conclusión, Perón es presidente, vuelve a ganar con el casi 63% de los votos y a los 3 días le matan a Rucci. Caramba, qué coincidencia. Él llegó a decir, no me mataron a mí, son unos asesinos, mataron a mi hijo. Poco tiempo antes, en Chile, Salvador Allende es sacado de las pestañas por la CIA. Entonces ahí uno, si no hubiese sido tan pasional, si hubiese tenido la posibilidad de analizar que también en Uruguay había caído el gobierno, tenía que haber dicho, uy, acá estamos complicados porque nos están rodeando la manzana. Y efectivamente, nos estaban rodeando. Por lo tanto, eso quedó ahí como hecho, ¿no? Violento, sin resolver hasta el día de hoy. Hablo de Rucci. Sin resolver hasta el día de hoy. Hay asesinatos que aquí no se quisieron probar. Hay participaciones de importantes dirigentes que hoy gozan de la fresca viruta en Barcelona, cuando hay otros compañeros que han sido masacrados por él, digamos, en función de su posición, ¿cómo diría?, extrema, que proponía un peronismo de izquierda, un peronismo socialista. Se hablaba de la patria socialista y Perón le decía, muchachos, nosotros no somos socialistas, somos peronistas. Tengamos en cuenta eso, por favor. Bueno, conclusión, para hacerla corta, insisto, llegamos a la muerte de Perón. Mi padre tuvo la suerte de poder asistir porque tiempo después fallece. Y
recuperamos la provincia en el 73, con Franco. Se hicieron muchas cosas en la provincia y se ganaba por esos márgenes que eran tremendos. Entonces acá la pregunta es, en el cierre que yo me hago, ¿qué nos pasa a los peronistas? Que no podemos masticar chicle y caminar. ¿Qué tanto deseo de ser funcionario, de tener un cargo? Esto es una pregunta que yo le hago a la dirigencia, ¿no? Tanto deseo de tener un cargo que nos lleva a pelear y a discutir agriamente entre compañeros. Yo entiendo que hay posiciones distintas, por supuesto, gracias a Dios, así debe ser. Pero todas tienen que ser solucionadas dentro de la unidad básica y con las patitas adentro de la palangana, porque si no, tenemos estos resultados. Al punto tal que un plomero con lengua hoy viene a plantar un cartel acá en la puerta de la universidad diciendo que esto es una locura. Y hay gente que lo escucha, hay pibes que los apoyan. Y sí, siempre hubo algo por el estilo. Vamos a ver el domingo qué pasa. Tengo muchísima fe. Entonces, digo, recompongamos lo institucional del movimiento nacional, no del PJ. El PJ es una herramienta política para llevar adelante elecciones. Alcanzado el gobierno, que dentro del proyecto de la comunidad organizada es el que ejecuta los planes que se piensan centralizadamente para ejecutarlos descentralizadamente. Bueno, ese gobierno alcanzado por quienes corresponde, con el proyecto nacional de respaldo la doctrina, y entonces después para trabajar hay lugar para todos. Pero no, acá hay algunos que quieren solamente lugares especiales, platea. Entonces recompongamos al movimiento. Dejemos las miserias humanas de lado, recuperemos el movimiento, no para la venganza en función de todo lo que hemos sufrido y que está descrito acá, que seguramente faltan infinidad de cosas. Pasé por alto el tema del busto en Jacobacci, que es un hecho hermoso. Pero rompamos las miserias humanas, dejémoslas de lado y vayamos por un proyecto nacional en el que el movimiento sea el que conduce el destino de la patria. Eso es todo. Bueno, podemos empezar el tema de las preguntas y demás, pero yo quería hacer una reflexión respecto de la legitimidad democrática de todos los gobiernos peronistas, que pasa por un hecho que no está muy comentado y que yo siempre trato de refrescar, que es que antes del peronismo, la fórmula presidencial, senadores y diputados nacionales eran elegidos por el 35% de la ciudadanía, porque estábamos excluidos los habitantes de los territorios nacionales. También había sectores de las Fuerzas Armadas, creo que tampoco votaban, y no votaban las mujeres. El peronismo incorpora el voto de los habitantes de los territorios nacionales, el voto de la mujer, y ese 35% que decidía las cuestiones más importantes del país pasa a ser el 100% de la ciudadanía, el que tiene posibilidades de elegir y de ser elegido. Entonces, esta es una... hablan del gobierno totalitario, y un gobierno totalizador, digamos, porque incorporó a todos y a todas a la posibilidad del voto y de ser elegidos. Y yo creo que hay alguna demostración también de, vamos a hacer una crítica al peronismo, porque no todas las cosas las hicimos bien. Se acusa al peronismo de los primeros gobiernos, así medio como que el tirano, qué sé yo. Y hubo algunas acciones como cierta compulsión para que se afiliara a la gente. Bueno, y fue absolutamente innecesario e inútil eso, porque cuando cae Perón en el 55,
que podemos haber atribuido a esas formas de coacción, a lo mejor un poco el voto, pasan 18 años y en el 73 el peronismo, que no solo no tuvo ninguna posibilidad de presionar a nadie, sino que era perseguido, proscripto y demás, gana las elecciones con el 60 y pico % de los votos. Es decir, durante todo un periodo de 18 años, donde el peronismo estaba excluido de cualquier posibilidad de gestionar, de accionar, de presentarse, inclusive de decir Perón, o cantar la marcha porque ibas preso, se ganó igual. Es decir, que el sentimiento y la pasión que había despertado y la confianza por los derechos ganados por el pueblo hicieron el trabajo que no se necesitaba que lo hiciera la dirigencia. Lo hacía el recuerdo, la memoria, la historia. Y otra cosa, Miguel, que me interesa es, vos mencionaste el tema de la Unión Ferroviaria y la fraternidad, porque hubo más hechos en donde en el periplo este de Contiza y de Pino, hubo manifestaciones también de algunos sectores de la dirigencia gremial que jugaron a favor o en contra de estos dos compañeros. Claro, se produjo algo inédito, ¿no? Como fue la huelga ferroviaria en el 51, encabezada por la fraternidad. Que hay, digamos, eso no tenía sentido en función del proyecto que estaba en discusión, se estaba ejecutando, y fundamentalmente por el nivel de diálogo que había entre el peronismo o el ministro, en este caso, de Trabajo con los sindicatos. Sin embargo, ellos quisieron mostrar su cuota de poder y además quedarse hasta con todo el control del sindicato, que estaba compuesto, o con todo el control, control del sindicato, para asociar a todo el mundo en una sola bolsa. Y bueno, eso en el año 51, en pleno gobierno peronista, era una declaración de guerra. Sí. Va junto con la revolución de la NUCE. Claro. La NUCE, bueno, es que se retroalimentan. Perón no fusiló a nadie. No, Perón no fusiló a nadie. Perón los mandó en cana, obviamente bajo el contexto de la Constitución del 49, o sea que se manejó con lo legal, y mandó presos a todos los que habían hecho la revuelta del 51, entre los cuales estaba Alejandro Lanusse y algunos más que era... Bueno, fantástico, pero el peronismo nunca avanzó con la fuerza y la furia y el deseo de venganza para con los que se oponían. Obviamente hubo funcionarios que se excedieron en sus atribuciones y hacían cosas como las que contaba recién Pocho, ¿no? Obligar ¿cómo se llama esto? A afiliarse a la gente. También hubo represión a los comunistas. Sí, claro. Yo a un amigo muy peronista siempre le decía, no tenía sentido, porque el comunismo Era nada. 1%. Claro. Y si, bueno, qué sé yo, no me podía explicar por qué. Esas cosas son también que ha traído, aislado a mí cuando me dicen, ¿por qué la izquierda odia al peronismo? Y yo les digo, bueno, hubo varios factores. Uno de ellos fue la represión. El otro factor importantísimo es que los sindicatos, antes de aparecer Perón, estaban en manos de comunistas. Copado por y ellos, sí, socialistas. anarquista. Cuando llega Perón, no les queda ningún afiliado. Bueno, eso es parte. Pero el tema de la represión, yo creo que también fue como una especie de actitud diplomática frente a Estados Unidos, que a veces había problemas. Sí, una respuesta positiva hacia Estados Unidos, un guiño, mirá cómo te persigo a los comunistas. Mirá que estamos en la misma línea, el comunismo es un problema. Ahí
Bueno, yo tuve que esforzarme mucho para conseguir el nombre de quienes habían acusado en Jacobacci. No lo conseguí. O sea, no lo conseguía. Hasta que de caso... En el caso de Vierna no aparece tampoco, pero se sabe por esas tradiciones que quedan. Bueno, acá está. Que fulano, que mengano. También en Jacobacci fueron muy importantes el accionar de los comandos civiles. Sí, hubo comandos civiles en Jacobacci y en Maquinchao. Pero, por ejemplo, que estos comandos civiles en Jacobacci se metían en la escuela 17 a revisar los portafolios de los chicos a ver si llevaban todavía material peronista. ¿Y qué podían llevar? La razón de mi vida, otra cosa no había. Y hubo eso. Pero a esto iba. No encontraba, hasta que de casualidad, por ahí, veo que estaban las actas de las comisiones investigadoras de ese momento. Ay, dije, esto es mío. Y me compré, son 4 tomos. 4 tomos con todas las actas de cada lugar de la República Argentina. Y aparece Jacobacci. Y ahí, bingo, apareció el nombre de los denunciantes. Y de los que se hacían cargo de la investigación. Y de las conclusiones que sacaban de esa investigación, entre comillas. Los que se hacían cargos Eran nombrados por el gobernador. Entonces, había una comisión que estaba a cargo de Isaac Rojas, después estaba la Nacional, después para abajo estaba todo armado como si fuese un esquema militar. Entonces, esas comisiones investigadoras, bueno, me dieron respuesta a la razón por las cuales Pino, mi viejo y tantos otros fueron presos. Se los acusaba de malversación de fondos. Bueno, 500 pesos, faltan 500 pesos, falta esto, falta aquello. Bien, cuando leas el libro, vas a ver a algún vecino conocido, muy metido en estas cosas, que después aparecen con un manto de bondad y de actitud democrática, qué tipos fenomenales, pero te mandaban preso o en cana. Bueno, uno lo dice así de esta manera un poco para encontrar a través de la ironía un poco la calma, porque sinceramente esto yo me imagino la familia Pino, lo que habrán sufrido ustedes por todo este desatino, ¿no? Nosotros tuvimos la suerte de no perder a papá, pero tuvimos que vivir en la isla Maciel casi sin vivienda, porque cuando llegamos allá, el ferrocarril no le había asignado vivienda, así que tuvo que salir mi viejo a pedir prestada plata para hacerse una casilla. Bueno, superamos todo eso. Finalmente después terminamos en Loma de Zamora, una casa hermosa, compró papá con parte de la indemnización que sacó del ferrocarril, pero yo nunca lo escuché a él clamando por venganza. Yo nunca lo escuché a él ni a sus amigos que venían a visitarlo a escondidas, ¿no? Porque no querían que los vieran, y acá los nombro, Campos, Muñoz, qué sé yo, Madueri, etcétera, etcétera. Venían de noche a visitarlo. El gordo Campo, que tenía una roticería, venía con cosas de la roticería, entonces ahí cenaban todos. Y yo nunca escuché que obviamente soñaban con la vuelta de Perón, obviamente estaban siempre como preparándose para ese retorno. Por eso que lo de los fusilamientos de José León Suárez, cuando sabe que Valle quiere recuperar el gobierno, comentaban, bueno, pero no tiene con qué. Es una locura. Ojalá que le vaya bien, pero si no tiene con qué, el fracaso estaba asegurado. Bueno, así fue. Entonces, esto del compromiso, del deseo de superar la situación y bueno, volver a tener una comunidad organizada y a ser felices todos. Así que, compañero.
Bueno, Jorge Tazara quiere hablar, le vamos a dar el micrófono. Tengo bastante fuerte. Pero para que te graben. Pero para que quede grabado. Soy bastante gritón. Bien. Bueno, no. Un gritón de Jacobacci. Había un gritón de Jacobacci. Melgar era la película. ¿Qué le pasó? No, Sigue viviendo. gritaba. Bueno, primero, la verdad, un reconocimiento enorme a los dos compañeros, a tu padre y a Pino, el tío del compañero Pocho. Realmente es el inicio de la historia de los famosos 70 años, que es lo que hay que destruir en este país. Yo soy de Ramón Mexía, una jerarquía mucho menor que Jacobacci. Así que yo sé que no tengo mucha autoridad, digamos, para hablar de Jacobacci. Pero bueno, quiero, digamos, cierto, precisamente, yo nací en el 40, mi padre maestro en el CAIN del 40 al 45, después director de escuela, junto con mi madre maestra, en Ramos Mexía del 45 al 55. Mira vos, tu padre ferroviario y mi viejo maestro. Y ahí anduvieron los dos pegándole el poste. Obviamente, director de escuela, maestra, mi madre. Ramón Mexía, un pueblito de 250 habitantes. Sin duda, el comisario, el jefe de estación, el bolichero, el maestro, eran las personas que funcionaban, diríamos. Así que, diríamos, mi padre integró siempre, junto con otros compañeros más, la comisión de fomento, diríamos, de Ramón Mexía. Bueno, normal. Siempre recuerdo, siempre me ha contado él, diríamos, que durante todo ese periodo, desde el 46 hasta el 54, después te voy a contar el 54 que pasó, hasta el 54 era un laburo increíble de la Comisión de Fomento, el Ramón Mexía, que está dividido en dos, el alto, ¿no es cierto?, y el bajo, que es algunas chacritas que existían, obviamente con población. Era, diríamos, incansable la tarea realizada a nivel social. Obviamente no había médico, no había enfermero, así que mi padre, diríamos, aprendió a poner inyecciones y salía a poner inyecciones a caballo. Algunas veces no a caballo, pero a veces con algún otro cochecito lo acompañaba. Siempre nos decía que desde el gobierno peronista del territorio de Río Negro le pedían, dice, señor director, señores miembros de la Comisión de Fomento, todo lo que hiciera falta en la comunidad de Ramos Mexía nos lo piden. Estaba el secretario de gobierno, ¿cómo era, Pocho? ¿Cómo? Paulini, que siempre se encargaba, digamos, ¿no es cierto?, de informar a los compañeros de Ramos Mexía, digamos, que solicitaran los requerimientos de la población. Alimentos, chapas, todo lo indispensable para tener una vida razonable, diríamos, natural. Y eso se cumplía perfectamente. Nombraste recién el 54. Bueno, el quilombo, digamos, con la iglesia. Mi viejo muy católico, muy católico. Así que en el 54 se alineó. Se alineó con la iglesia. Nada más que se alineó con la iglesia.
amigo de Borgatti, el obispo local. Lo habrá conocido tu viejo. Bueno, alineado y todo con la iglesia y muy amigote de Monseñor Borgatti, pasó lo que le pasó a tu padre y a compañero. En septiembre del 55, mi padre y mi madre fueron dejados cesantes. O sea, mira que haber estado un año, digamos, a full con la iglesia y con Borgatti. Pero no, había tenido una trayectoria peronista y eso era suficiente, diríamos, para correrlo, diríamos, ¿no es cierto? Bueno, nos reincorporaron, a mi viejo nos reincorporaron a fines del 56. Es larga la historia seguirla, pero diríamos, quería contar ese detalle, diríamos, ¿no es cierto?, de que fue, diríamos, lo que sucedió, y a otros compañeros, diríamos, ¿no es cierto?, de todos lados. Mi viejo fue uno de los, como maestro, fue uno de los organizadores en Aguada de Guerra de la primera asociación de docentes rionegrinos en la Línea Sur, de la Línea Sur. Un congreso que se hizo allá por el año 46-47. Así que bueno, yo tenía 15 años en el 55. Lo que más recuerdo de esa vez, de ese momento, diríamos, ahí a los pocos días estábamos cruzados la escuela con mi viejo conversando en el boliche de Sarán, el Turco enfrente de la escuela vieja. Es otra historia de Ramos, la parada de Perón y Evita, digamos, en el 51. El tren blanco. En el tren blanco. En el tren blanco. Genial, Evita, a mi hijo le dijo, director, si tiene algún problema con la construcción de la escuela, usted me manda a decir los problemas que hay y los resolvemos. La palabra de Evita en el año 51. No, lo que recuerdo, digamos, de ese periodo, hablando de los comandos civiles, estamos conversando con Sarán, no había Ramos, pero había un personaje que era el hijo de la enfermera, tipo 35, 40 años. Estábamos conversando a la noche, ahí está el Turco Sarán, del lado de adentro de su cocina, y mi viejo y yo afuera. Y aparece el sobrino de esta enfermera, se pone a 5 metros, ¿no? Se pone en posición de tiro de rodilla, ¿no? Y mi viejo le dice, tira, hijo de puta. Eso lo tengo presente. Bien, pasó la historia, se fue el 55, llegó, como dijiste, 66, pero ya venía, esa es una cosita nada más que quería agregar, ya en el 66 venía todo un proceso de acción sindical, gremial, popular, barrial, del peronismo, de la historia del peronismo, que iba creciendo. Lo de la Universidad de Onganía fue un hecho tremendo. En la universidad, la Noche de los Pastores Largos fue impactante, diríamos, ¿no es cierto?, a nivel de descabezamiento de la Universidad Argentina, de la gente que se fue, los que mataron, fue increíble. Y eso fue generando caldos de cultivo, digamos, para la política económica, sin duda, la represión, para la política económica, hambrienta del pueblo, desocupación, fue generando un caldo de cultivo general en la sociedad, ¿no? Y entonces, vos hablas de la llegada de Montonero, diríamos, ¿no es cierto? Y bueno, llega dentro de ese clima general dentro del país, que además Perón hablaba del socialismo nacional. Eso lo tomamos de Perón cuando hablaba del socialismo nacional, ¿no? Entonces, llega lo de Aramuro. En el 72, cuando llega Perón,
vos estuviste, no nos cruzamos. Fue impactante la movida del 17 de noviembre del 72. Pero cientos de miles de compañeros, ¿no? Cientos de miles, por las vías, por todos lados, cruzando. Yo siempre me olvido el arroyo famoso ese, digamos, que había que cruzar para ir a Ezeiza. No entro a analizar lo del 20 de junio en Ezeiza, pero bueno, ganamos las elecciones, diríamos, ¿no es cierto? Y gobernamos con Cámpora, después gobernamos con Perón, pero estaba metido adentro, diríamos, ¿cierto?, el enemigo, ¿no? Y llegó el 76. Y ahí está la otra historia, diríamos, ¿no es cierto?, de este país. Desde el 55, con toda la corrida hasta el 73, y llega el 76 para continuar exterminando al peronismo en su conjunto. Y ahí están. O sea, lo que antes era cesantía, presos, muertos, ¿no es cierto? En el 76 ya fue los 30.000 compañeros desaparecidos, fueron 30.000 muertos. 30.000. No eran chauchas y palitos en esta historia argentina, eran 30.000. Más el exilio, más las familias destruidas. Sí, nunca la historia de nuestro país, digamos, Porque el proyecto era destruir al peronismo. el objetivo es ese. Sí, seguimos con la destrucción del peronismo. Lo estamos escuchando. Hay que exterminar al kirchnerismo como parte del peronismo. Es lo que iba a decir justamente. Es decir, que de qué nos alarmamos si públicamente a cada minuto, porque parece que esta propaganda es la más persistente, dicen de exterminio. Exterminar al otro. Tal cual, que tiene componentes peronistas. El kirchnerismo se dice peronista. De democracia, la palabra democracia, como bien decía Pocho, la palabra democracia es auténtica en el peronismo. Evidentemente, lo que vemos hoy frente a los otros dos candidatos, hay una ausencia total de contenido completo de democracia. Listo, compañero. Son cosas